Sintonía del programa Política al Día. Desde la ciudad de Chachapoyas, la región Amazonas, me toca hoy compartir con ustedes el programa, conducir conjuntamente con la periodista Madeley Zafra. Desde luego tenemos una lista de invitados importantes, candidatos al Congreso de la República, mujeres y hombres, cada uno con su valiosa propuesta, seguramente que darán a conocer esta noche. Permítame, previo a ello, hacer algunos comentarios. Yo estoy en una gira denominado Cruzada por la Salud y la Reactivación Económica. Como es de conocimiento para quienes nos siguen en el programa de lunes a viernes, hemos estado en la región Lambayeque, en Cajamarca, hoy estoy en la región Amazonas, pero no en las capitales, salvo en este momento que estoy en Chachapoyas, porque tenemos que salir mañana muy temprano hacia la zona de Pizuquia. Desde luego, tenemos que caminar varias horas entre comunidades, donde estaremos unos 4 o 5 días atendiendo las realidades de nuestras poblaciones. Nuestro trabajo es del campo a la ciudad, del Perú al mundo, y solo se puede hablar del Perú cuando se conoce al Perú profundo. En ese sentido, yo creo que con responsabilidad, con conocimiento y con visión de futuro, urge trabajar la democratización real del Perú. Es decir, la descentralización no puede ser solo leyes. La descentralización no puede ser solo planillas. La descentralización tiene que ser entender la realidad a la que se enfrentan nuestras familias, mujeres y hombres, en zonas donde no hay acceso de vehículos, donde no hay señal de teléfono, no hay acceso al internet, donde tienen que cargar a sus enfermos para trasladarlo en busca de alguna posta médica y algún puesto sanitario, donde todavía la jefe del puesto sanitario es una técnica en enfermería, menos un médico. Estas realidades es lo que se vive no solo en nuestra parte amazónica, se vive en nuestro Ande peruano, incluso en nuestra propia costa. Como ustedes saben, la semana pasada intentamos tener la reunión con los pobladores de Palo Blanco en el distrito de Cañaris, a hora y media de Motupe. Desde luego hicimos la reunión a la orilla del río porque no pudimos cruzar, porque no hay puente. No llega el servicio telefónico, tampoco llega el servicio de transporte público. Estamos hablando de la costa, estamos hablando de la sierra, estamos hablando de la selva. Descentralización real. No estoy escuchando a los candidatos, menos que lleguen a estas zonas. Están enviando publicidad que es diferente. Me estoy refiriendo a los candidatos presidenciales principalmente. Desde las capitales se atrincheran para hablar de miles de propuestas poco ejecutables, poco reales, poco obedecen a la realidad de los pueblos. No lo digo por ahora, ustedes me conocen, 30 años recorriendo como líder, como dirigente, nuestra costa, nuestra sierra y nuestra selva. Un segundo componente es la institucionalidad. Se ha perdido, se ha desprestigiado, se ha debilitado. No solo en el lado estatal, se ha debilitado en el lado de las organizaciones sociales. Porque claro, las campañas pasadas siempre se los ha utilizado, siempre ha habido el concepto de crear más programas sociales para tener clientes políticos. Hemos gastado cada año entre 6.000 y 7.000 millones de soles en programas sociales y hemos invertido menos de 1.000 millones de soles en el Ministerio de la Producción para impulsar competitividad, productividad, generación de empleo formal. Es lo menos que se ha podido hacer. Se ha invertido nada en educación, en mejorar la salud. Hoy escucho a candidatos de hablar de bonos sociales, de crear más programas sociales. ¿Y de dónde sale la plata? ¿Cómo se genera la plata? Cuando no hay acceso, cuando hay una producción que genera sobrecostos. Eso no puede continuar, no debe continuar. La población creo que va a votar voto viciado, por lo que veo, por lo que escucho. Estoy en diferentes zonas y voy a continuar, obviamente, en esta cruzada, porque la realidad de la gente
en nuestros pueblos no es lo que es en la capital. Institucionalidad con urgencia para evitar el lavado de activos y camuflarse en la campaña política, ya sea de contrabando, ya sea del narcotráfico, ya sea de la corrupción, ya sea de la minería ilegal. Se ha generado más movimientos políticos que instituciones políticas. Creo que hay que ser responsables en nuestro país y no debemos de continuar en la misma forma, en el mismo estilo. Debemos de fortalecer institucionalidad política, institucionalidad estatal, institucionalidad de la sociedad privada. 3, ayudar a la gobernanza. Se regresan presupuestos de cada año al fisco por el tema del gasto ineficiente o por un nivel gerencial deficiente, por el temor de incurrir en errores y en algunas veces, obviamente, porque no hay forma de asesorarse o capacitarse. El MEF ha descentralizado oficinas a varias zonas del Perú. ¿Pero dónde están? Afincados en una oficina en alguna ciudad. Los otros ministerios también han abierto oficinas. Pero necesitamos llegar al corazón de la realidad. Nuestra agricultura. 4.300.000 puestos de trabajo en promedio. 2.300.000 familias viven de la agricultura en el Perú. Todos se movieron para defender a 2.300 agroexportadores, beneficiados con más de 3.000 millones de soles por el tema de renta, sin contar el tema de salud, por 509.000 puestos de trabajo. ¿Quién se mueve por los 4.300.000 trabajadores que generan estas MIPES agrarias? Ese es un tema. Entonces, ayudemos en la gobernanza a nuestros alcaldes, a nuestros centros poblados, para facilitar el desarrollo local. Finalmente, considero que más allá de promesas y de normas, me encantaría que trabajemos, ayudemos, promovamos políticas de Estado. Piensen en un país de largo aliento, pensemos en un país que puede llegar a ser competitivo en el mundo porque tenemos las riquezas necesarias, pero con gente pobre. Nuestro país está siendo empobrecido en algunos casos. No ofrezcamos lo que no es cierto. Hay un que tiene 200 organizaciones de MIPES integradas. ¿Dónde, por lo menos, vamos a continuar? Yo sé que hay algunas dificultades con la conectividad por la zona donde me encuentro justamente. Inmediatamente doy la bienvenida a la periodista Madeley Zafra. ¿Cómo estás, Madeley? Muy buenas noches. Madeley, ¿se encuentra? Buenas noches. Creo que tiene alguna dificultad para conectarse. Bien, inmediatamente. Madeley, micrófono. Sí, adelante. 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 El micrófono, por favor. ¿Me escucha? Está en mute. ¿Me escuchan? Sí, Madeley. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Rómulo, muy buenas noches. Bueno, feliz de poder compartir esta noche con todos nuestros candidatos que ya tenemos a través de nuestra red de Pymes Perú Radio y Televisión. ¿Qué te parece si ya empezamos, Rómulo, con nuestros candidatos que ya están listos para poder dar el desarrollo político que necesitamos esta noche? Bienvenido a todos nuestros invitados esta noche. Muchas gracias, Madeley. Vamos a partir 1 minuto, por favor, para su presentación personal a los candidatos señalados en el primer bloque y luego vamos a explicarle las 3 preguntas de rigor y finalmente terminarán exponiendo sus propias propuestas y su propio mensaje a sus electores. Empezamos, Madeley. Así es, bueno, vamos a empezar con Zaira Arias Berrocal con el número 6 de Patria Libre. Zaira, buenas noches.
Zaira. Bien, mientras va acomodándose Zaira, porque me parece que tiene algunos problemas, vamos a empezar con el señor Óscar Ponce de León con el número 14 de Alianza para el Progreso. Él es general en retiro de la Policía Nacional del Perú. Adelante, por favor. ¿Aló? Vamos a alzar un poquito el audio. Por favor, active su micrófono. Ya. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto, general, Muy perfecto. buenas Lo noches. escuchamos perfecto. Ya, muy bien. Bueno, he escuchado primero felicitar al señor Rómulo porque ha hecho un diagnóstico muy concienzudo de la realidad nacional. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, soy un general de la Policía Nacional en retiro, que ahora me tiene en esta competencia, ¿no? Por la democracia, por Lima Metropolitana como el número 14. Por el partido Alianza para el Progreso, y que con todo gusto estoy a las órdenes de ustedes para las consultas que puedan hacer. Sí, nosotros quisiéramos saber por qué postula usted al Congreso y nos dé a conocer su hoja de vida. ¿Cómo dice? No lo he escuchado. ¿Por qué postula usted al Congreso? Mira, yo postulo al Congreso porque no podemos ser indiferentes, ¿no? Bueno, particularmente tengo 35 años de experiencia en lo que es la Policía Nacional y me siento preparado, calificado, tengo estudios superiores en distintas, ¿no? Especialidades, y no podemos ser, pues, indiferentes al caos político, ¿no? Que vive nuestro país. Lamentablemente, por eso coincido con el señor que habló, señor Rómulo. Y yo también he caminado por todo el país, prácticamente. Entonces conozco la realidad de la costa, sierra y selva. Y no hay que irse a la costa, sierra y selva, hay que estar en la capital. En la capital usted encuentra todas las deficiencias, todas las tristezas que hay en todo el país. En realidad, Lima Metropolitana constituye un comparativo de lo que es el país. Hay pobreza, hay falta de agua, educación insuficiente. ¿Qué le digo? Todos los caos, la seguridad ciudadana, es una inseguridad permanente, persistente, y ahora con este tema de la pandemia y la pospandemia que se viene, la falta de trabajo, es un caos, es un laberinto total que no podemos permanecer indiferentes, y estamos viendo los problemas que hay, y nosotros no vamos a hacer un diagnóstico, tenemos la solución, digamos, en lo que es el campo, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, en lo que es la actitud de la Policía Nacional. Sabemos qué se debe hacer. En ese caso, tenemos suficiente autoridad para hablar y de llegar al Congreso con el apoyo de la ciudadanía, pues tendremos que legislar lo más conveniente en mi campo, fortalecer las comisarías. La comisaría es fundamental en cualquier lugar. Fortalecerlas, pero que ya estamos cumpliendo 200 años de independencia y vivimos prácticamente en la mediocridad. Nos hemos acostumbrado a vivir así, de que todo está bien, y no. Entonces, me parece que eso necesita un cambio radical, un cambio, una modernidad, un cambio de chip, como se dice. Tenemos que cambiar de mentalidad. Permítame usted, por favor. Tenemos también a la invitada ya en esos momentos, y luego vamos a seguir con usted. Vamos a escuchar a Zaira Arias Berrocal con el número 6 de Patria Libre. ¿Por qué postula usted al Congreso? Y que nos dé a conocer su hoja de vida, por favor. Zaira, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es Perú Libre, la aclaración. Perú Libre es el partido. Sí, Perú Libre. Sí, de lapicito, justamente nuestro símbolo enarbola la bandera de la revolución educativa. Nosotros sí podemos hablar de revolución educativa porque quienes conforman la plancha presidencial encabezada por el maestro Pedro Castillo Terrones, y bueno, la mitad de las confluencias en las diferentes listas congresales por el Perú la hacen también los maestros de este país. Entonces, nosotros podemos hablar de revolución educativa en ese sentido, ¿no? Lo que me trae a mí en la escena política es justamente como joven, como ayer se conquistó el derecho a la educación secundaria,
hoy como joven me veo comprometida a conquistar el derecho a la educación superior. Es por ello que está llevando la propuesta bandera libre ingreso gratuito a las universidades del país. Hay todo un acompañamiento técnico, político, de lo que sería justamente esta propuesta, materializarla en el país, ¿no? Asimismo, yo soy, como lo menciono, una joven estudiante de negocios internacionales. Tengo cursos de especialización en gestión pública por la UNAC. Asimismo, soy secretaria metropolitana de Lima de mi partido, con respecto a los asuntos gremiales y sindicales, y vengo haciendo política en mi distrito en Villa El Salvador, organizando diferentes tipos de eventos, en su mayoría cursos de gestión pública, cursos que le ayudan a la gente a tener una herramienta que es la educación para que puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Bueno, ese sería mi pequeña presentación. Muchísimas gracias. Bien, Rómulo, ¿tienes alguna pregunta para No, sigamos para con la presentación, Madeley, sigamos con la presentación. Por favor, sí, vamos tratamos de a ceñirnos a los tener la tiempos. presentación, cómo no, Y a luego la hacemos las ingeniera preguntas de Silvana rigor. Flores con el número 22 de Unión por el Perú. Bueno, parece que tiene problemas de conexión Silvana Flores, la candidata Silvana Flores. Pasemos de una vez, Rómulo, a la ronda de preguntas. Ok. Bien, la pregunta para los candidatos, y esperamos notar la diferencia. Primero, hablar de salud no solo es hablar del COVID-19. Nosotros queremos conocer cuáles son sus propuestas o sus puntos de vista sobre la situación de la salud en nuestro país, pensando no solo en el hoy, sino en el mañana. Empezamos con el general, por favor. Muchas gracias. Con relación al tema de salud, bueno, de acuerdo al plan de gobierno de Alianza para el Progreso, no solamente se tiene que hablar el tema de la coyuntura del COVID, que es fundamental la vacuna, ¿no? Empezamos con ello. Pero aparte, en el plan figura, ¿no? Fortalecer las postas médicas. En síntesis, le voy a decir, tenemos actividades a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Hasta lo principal, fortalecer las postas médicas, porque en realidad es un abandono total. Y eso se ha visto pues justamente ahora en el tema de la pandemia, que se ha desnudado, no solamente el tema de salud, todos los problemas, todos los sectores. Después tenemos que hacer hospitales también, ¿no? Se tienen que hacer hospitales en diferentes regiones, como indica, ¿no? Como se debe hacer. Y fundamentalmente también incrementar la capacidad tanto de personal, tanto de médicos, enfermeras y personal auxiliar también. Entonces, es todo un conjunto de medidas necesarias que ahora es más urgente aún, ¿no? Por lo que se viene. El tema de la vacuna, necesariamente se tiene que hablar en salud. Lo primero que se tiene que hacer es comprar la vacuna y conforme lo ha prometido nuestro líder, ¿no? El ingeniero César Acuña Peralta, que de llegar a la presidencia de la República, inmediatamente, sin llegar a la ceremonia, él tiene que salir con su propio peculio a adquirir esas vacunas en el extranjero, hacer las coordinaciones necesarias, tiene la capacidad de gestión suficiente para hacerlo. Y viajará de tal manera que toda la población, 25 millones de personas aproximadamente, de peruanos, estén vacunados en diciembre. Ese es el compromiso del partido y en especial de César Acuña Peralta. Muy bien, general, Bien. ya terminó su tiempo. Nos vamos ahora con Zaira Arias, por favor. La misma pregunta en salud. Muy bien, muchas gracias. Nosotros desde Perú Libre consideramos a la educación y la salud como pilares fundamentales para el desarrollo del país. ¿No? No es una novedad decir que la salud en nuestro país está en decadencia, no es universal, por más que hayan creado un seguro como el SIS para todos los peruanos, aún así es insuficiente porque todos sabemos que no cubre, ¿no? La mayoría de medicamentos y la mayoría de atenciones, ¿no? que realmente requiere la gente. Es por ello que Perú Libre, con respecto a la pandemia, nosotros vamos a lograr
llevar brigadas médicas a las casas, casa por casa, cerro por cerro, asentamiento por asentamiento, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestra gente, nuestros abuelitos, nuestros niños con discapacidades o como las personas que tienen enfermedades terminales no estén recibiendo atención porque simplemente se ha cerrado todo tipo de atención en las postas médicas y en los hospitales, ¿no? Entonces, si las personas no pueden ir a los hospitales tienen que ir a los cerros, a los barrios, a las casas. Es por ello que nosotros garantizaremos la vacunación llevándola casa por casa, alimentación, pruebas moleculares, medicamentos, alimentos para las ollas comunes. Hoy por hoy el Estado neoliberal de Sagasti, seguido de políticas también neoliberales de Vizcarra, han dejado morir a más de 100.000 personas, no por el COVID, sino por la desidia estatal. Y esto no puede seguir así. Seguir así es por ello que Perú Libre va a dar la vacunación al 100%, pero tenemos que ver la vacuna como un bien público, no como una mercancía más. Asimismo, nosotros consideramos... Okay. Muy bien, vamos a ingresar en estos momentos con la ingeniera Silvana Flores. Ella va con el número 22 por Unión por el Perú. ¿Algunas fallas técnicas ha tenido? Bueno, adelante, ingeniera. Sí, buenas noches, doctor Rómulo Medina, doctora Zafra, distinguidos contendores de diferentes partidos políticos. Me llamo Silvana Flores, soy ingeniero metalúrgico, tengo una maestría en metalurgia extractiva, soy investigador científico, inventora. Más que nada me considero inventora porque gracias a las creaciones que he desarrollado he permitido que el país tenga una posibilidad de descontaminarse. He desarrollado un invento que descontamina todo tipo de aguas para convertirse en agua potable. Justamente tengo acá el material que es un agente remediante que permite sacar toda la carga de metales pesados presentes en aguas, en cuerpos de agua, ríos, lagunas, ¿no? Lagos. Y también he desarrollado un número de aplicaciones como son ladrillos hechos de relave. Este es justamente un ladrillo que he hecho, ¿no? De manera artesanal, el cual puede dar trabajo a más peruanos, ¿no? O sea, soy de las personas que piensan que en la innovación, la ciencia, tecnología e innovación va a ser la única forma de que el país va a salir adelante, ¿no? Creando un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es mi principal propuesta. Y bueno, es la presentación inicial que quería dar a conocer y no sé si... Quisiéramos nosotros saber, por favor, ¿por qué postula usted al Congreso? Sí, yo postulo al Congreso porque estoy cansada de dar propuestas de buenas prácticas ambientales a diferentes instituciones del Estado y no se han hecho nada. No hay una vinculación real del Estado con la academia ni con la empresa, es la verdad. Eso de la triple hélice no existe, porque ahora les comento, existe la cuarta hélice, que es involucramiento directo con las ONGs o instituciones que hacen investigación de manera independiente con asociaciones civiles. Yo pertenezco a la Academia Peruana de Inventores, que es un gremio de inventores del país que busca justamente reivindicar los derechos laborales de los inventores, que en la Constitución 79 estamos considerados, más no en la Constitución 93. Es por eso que Unión por el Perú plantea justamente un nuevo cambio de Constitución que sea más equitativo y que promueva el desarrollo sostenible. Pues, ingeniero, muchas gracias. Eso básicamente por ello, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniera. Sí, conversamos con usted creo que en el año 2013, si no mal recuerdo, 2013 o 2014, sí, doctor, en nuestro programa. Sí. Así es. Sobre el tema de los inventos. Bueno, estamos en otro momento, estamos en el momento de las elecciones y vamos a ir con la pregunta en la segunda ronda al general Óscar Ponce de León para justamente preguntar su propuesta sobre la reactivación económica, no sin antes señalar que en el Perú un gran soporte, no solo en esta pandemia, sino en el tiempo, están las MIPES. 99.5% del tejido empresarial generador de más del 86% del empleo están en las MIPES. Entonces, el comentario va para todos. ¿Cómo lo ven ustedes la reactivación económica en este contexto de la crisis en la que nos encontramos? La primera intervención en este tema, el general Óscar Ponce de León. No sé si tenemos en la línea al general Óscar Ponce. No lo tenemos en la línea, solamente que le falte el audio. Sí, ya. Ahora sí. Ya está. Requisito fundamental para empezar con el tema de la reactivación económica justamente es tener a toda la población vacunada. Eso lo hemos conversado en varias reuniones en el partido y creo que es una cosa lógica, ¿no? Y que todos coincidimos en ello.
Lo otro, en lo que usted dice, las MIPES, justamente, ¿no? Se ha hecho préstamos a las empresas importantes con algo más de 60.000 millones de soles. Ahora el ingeniero César Acuña está, ¿no?, pensando y se ha comprometido también a proteger a los pequeños empresarios, empezando primero por dar un bono de 600 soles, no por un mes, sino por un año, de tal manera que haya una oxigenación económica, si se permite el término, ¿no?, para poder justamente oxigenar a la población y que pueda reactivarse ellos, ¿no?, en sus trabajos. Ese es un primer paso. El otro es darle préstamos también a las MIPES, con un espacio, ¿no?, con un espacio de 2 años, ¿no?, pagaderos a 2 años recién. De tal manera que puede haber una reactivación económica en las circunstancias actuales. Se ha pensado también en que el Banco de la Nación se convierta, acumule lo que COFIDE, este órgano del Estado que no funciona mucho y que tiene que captar recursos del extranjero que van a ser pasados al Banco de la Nación, de tal manera que entregue préstamos, pero con el más bajo costo, el más bajo interés, 5% o lo mínimo, digamos, no con los intereses que cobra la banca privada, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas. Estuvimos en el Parque Industrial el último sábado, justamente, y se comprometió los trabajadores, los empresarios del Parque Industrial, no pedían que se les done nada, sino que se les ayude, que se les preste y que después ellos van a pagar. Y justamente se les ha dado la solución. El ingeniero César Acuña es una persona que tiene capacidad de gestión, es un empresario exitoso y conoce este tema porque ha sido, pues, ha sido alcalde, ha sido presidente regional. Entonces conoce toda la mecánica de la gestión estatal. Creo que Alianza para el Progreso garantiza una buena defensa de las pymes, de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, dándoles créditos a largo plazo con un mínimo de 2 años de gracia, digamos, y después empezará la reactivación poco a poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rómulo, vamos a pasar con la siguiente pregunta al otro candidato. Rómulo. Sí, correcto. La misma pregunta, en realidad, sobre la reactivación económica en este contexto de la crisis. Recordemos que estamos con más de 11 puntos por debajo en el nivel de producción en el ejercicio 2020. No es fácil realmente y queremos propuestas porque van a llegar al Parlamento y seguramente llevan desde aquí algunas propuestas y queremos conocerlo. Bien, me imagino que para mí, ¿no? No me ha pasado el micro, pero bueno, voy a comentar, ¿no? En realidad el Perú ha estado ya en crisis económica, ya que justamente las familias, antes de la pandemia, ¿no?, tenían que prácticamente proveerse absolutamente de todo, ¿no? El Estado no les ha proveído absolutamente de nada y pues teníamos índices alarmantes como el 70% de informalidad en el país. Es decir, 70% de peruanos que no tienen CTS, vacaciones, están en semi-explotación, no tienen tampoco un seguro social, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la pandemia ha agudizado la crisis, ¿no? Es por ello que nosotros planteamos a modo inmediato justamente recuperar a esos 3 millones de peruanos que han perdido su empleo a raíz de la pandemia y justamente quienes promueven el empleo en el país, casi en la totalidad son las MIPES, pues. Son las pequeñas empresas, son las microempresas, los que se autoemplean, ¿no?, los emprendedores y también los informales, los ambulantes. Entonces, para nuestra gente del pueblo, así como hubo un Reactiva Ricos, ahora va a haber un Reactiva PYME, ¿no?, o MIPE. En ese sentido, Perú Libre piensa crear un banco productivo, el primero, que va a ser justamente dirigido para nuestros emprendedores, en las cuales vamos a inyectar también 60.000 millones de soles y vamos a dar créditos a tope máximo en la tasa, sería de 0.5%, para que nuestros Perdóname, emprendedores Zaira, perdóname, una pregunta. ¿Y de dónde va a salir los 60.000 millones de soles para crear ese banco? Justo ahí iba a ir. Voy a terminar la idea y ahí lo voy a responder, ¿no? Justamente nosotros en este momento tenemos una economía obviamente recesiva, sin embargo, tenemos que apostar por recuperar la economía para el Perú.
Es por ello que Perú Libre también propone un cambio en el modelo económico, ¿no? Vamos a hacer efectivas esos 20.000 millones de soles que le deben 14 empresas al Perú, entre ellos la Telefónica. Vamos a justamente también a recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales. Ya para finalizar, hoy por hoy el Perú deja de recaudar 70.000 millones de soles por evasión en paraísos fiscales, deja de recaudar 80.000 millones de soles por darle el gas de camisea a las transnacionales. Ese dinero ahora va a contribuir al desarrollo del país y ese dinero justamente vamos a sacar para inyectarle a este banco MIPE y también a todos los bancos productivos que Perú Libre plantea crear con una nueva constitución, obviamente un nuevo marco legal que permita favorecer a las grandes mayorías. Muchas gracias. Muchas gracias. La misma pregunta, Rómulo, va para la ingeniera Silvana Flores. Sí. Bueno, gracias. En realidad, Unión por el Perú planteamos lo siguiente, ¿no? De que vamos a plantear la reducción del IGB del 18% al 10% solamente para pymes y MIPES, que son obviamente nuevas en el mercado o que han sufrido bastante crisis. Se sabe que las MIPES, pues el doctor Rómulo lo sabe, dan más empleo en el país que cualquier otra actividad que exista. Pero también se sabe que muchas pymes y MIPES no protegen sus creaciones. En ese sentido, nosotros sabemos cómo ayudar a que estos emprendedores puedan proteger sus marcas, darle valor como activos intangibles, proteger sus inventos. Por ejemplo, hay muchas empresas que hacen inventos y no son MIPES tecnológicas. Ellos podrían ser tranquilamente una startups, pero no lo son porque les carecen del conocimiento y no hay una integración real entre el emprendedor con el inventor, ¿no? Entonces, hay mucho talento y genialidad por parte del emprendedor peruano, pero no sabe el conocimiento de cómo proteger sus creaciones, sus marcas, sus inventos, modelo de utilidad, patente invención, y eso tranquilamente les podría dar un empoderamiento en el sistema de capital. Por ejemplo, vamos a plantear también a su vez que COFIDE, o vamos a plantear también la creación de una banca de tal manera que solamente se le dé acceso a temas microfinancieros para ellos, sobre todo para temas pues que personas que en otros países, yo les comento, o sea, ustedes deben saber de que muchos emprendedores tienen activos intangibles en los inventos y que acá en Perú no se hace eso, no hay ni una banca que ha manejado eso y en los últimos años nosotros vamos a plantear ese cambio, vamos a cambiar un cambio pues justamente en la Constitución, que todo está mal hecho en realidad, ¿no? El emprendedor, el inventor tenía una voz. Con el tiempo. Okay. Cierre, por favor, la idea. Sí, el inventor y el emprendedor en el año 79, en la Constitución 79 tenía voz. Lastimosamente con la Constitución de Fujimori se relegó la función. Los inventores son los que cambian el mundo y justamente en ello vamos a radicar, a fomentar la propiedad intelectual para que ellos tengan activos intangibles y puedan con ello dar hipotecas o créditos al sistema financiero con la reducción del IGB. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Rómulo, adelante. Para el general Óscar, en este caso el turno, Óscar Ponce, la pregunta sobre la responsabilidad social. El candidato a la presidencia, ingeniero César Acuña, señala de un bono ciertamente para 5 millones de peruanos, y la pregunta obviamente va referido si eso obedece a un tema de la responsabilidad social, es decir, si estamos mirando como población objetiva a quiénes, adulto mayor, personas con discapacidad, desempleados, por favor, quisiéramos conocerlo. El ingeniero César Acuña ha pensado en un gobierno con rostro humano, como él dice, y este bono es para los desempleados, gente que ha perdido su trabajo. Entonces son 5 millones de personas que han perdido, que no tienen trabajo. Entonces creo que este bono de 600 soles por un año prácticamente va a oxigenar, ¿no?, su mala economía. De repente podría ser más, pero lamentablemente, pues, de acuerdo a los recursos que están dispuestos en esto. Eso es parte de la responsabilidad social que el gobierno de César Acuña se ha planteado. Perfecto. La misma pregunta para la candidata Zaira, por favor, sobre la responsabilidad social. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes? Bueno, me imagino que de repente está direccionado a la función, ¿no?, del Estado con respecto a nuestro pueblo, las poblaciones vulnerables, o te malentiendo. Bueno, la responsabilidad social es amplia. Cada partido tiene un enfoque. Algunos ofrecen bonos, algunos ofrecen otras cosas. Entonces, cada partido, le pedimos que usted emita lo que usted piensa por la responsabilidad social. Por esas 3 millones de personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Qué piensa de pensión 65? ¿Es un buen tema? ¿No es un buen tema?
Claro. Bueno, en este caso estamos hablando de políticas de inclusión social, ¿no? Lo que ustedes me manifiesta justamente son acerca de las poblaciones vulnerables. Ya lo venía denunciando, las ollas comunes no tienen nada que comer, reciben pequeños apoyos de la iglesia o muchas veces de un buen samaritano que por ahí se le ocurre, ¿no? O de repente apoyar a ciertas causas. Entonces, este estado indolente, atado de manos, un estado en donde no pueden ni siquiera intervenir en la regulación de precios, es por ello que hemos visto cómo han costado los medicamentos 70, 110 en pandemia, hemos visto cómo las clínicas han cobrado medio millón de soles y prácticamente el Estado se ha quedado mirando, ¿no? Entonces nosotros por eso planteamos un Estado más presente en la vida de las personas, en las cuestiones básicas, en sus derechos principales, ¿no? Por ello que ya dije, vamos a desplazar las brigadas médicas a los cerros, a los asentamientos humanos, llevándole toda la ayuda que necesitan. Más allá de bonos, creo yo que en este momento el Perú tiene que apostar por cambiar el modelo, las estructuras de este país que alberga pues la injusticia social. Las políticas tienen que ser más agresivas para la inclusión social. Es por ello que, por ejemplo, nosotros planteamos como política lo que es la pensión social, pensión solidaria para las madres solteras, ¿no? Que se encuentran en este momento invisibilizadas en el Estado, ¿no? Los niños tienen que comer y el Estado no le interesa. Otra política de responsabilidad social, nosotros consideramos también la consulta previa vinculante, ¿no? En donde los pueblos pues sean determinantes, incluso antes de las excavaciones o de las mineras, ¿no? Eso también creo que es muy importante. Con Perú Libre se van a acabar los conflictos sociales, porque con la Asamblea Constituyente se van a traer todos los pliegos de reclamos de los agricultores, de los transportistas, de los médicos, de los maestros, y en la Asamblea Constituyente... Sí, ya voy a terminar. Y a la Asamblea Constituyente se le va a dar la salvedad al caso. El Perú va a tener la posibilidad de redactar un nuevo pacto social y ya no va a existir Perú libre en los conflictos sociales. Gracias. Vamos, Rómulo, con la misma pregunta con la ingeniera Silvana Flores. Sí, la responsabilidad social en realidad es amplia, como dijo el doctor Rómulo. Sin embargo, creemos que la cuarta hélice se tiene que manejar en el Estado. Significa la participación de la universidad, el Estado, la empresa y las ONGs o organizaciones civiles. En ese sentido, se sabe mucho que las mineras siempre se han caracterizado, no digo que todas, pero la mayoría, por evadir impuestos o por no pagar sus tributos. En ese sentido, planteamos que a través de Unión por el Perú vamos a plantear, si bien es cierto, la extracción de algunos recursos minerales estratégicos para el desarrollo nacional, debemos hacer que algunas mineras cumplan con sus obligaciones tributarias y si no lo quieren hacer, en todo caso van a tener que plantear qué hacer con sus residuos mineros, como son los relaves. Hay mucha contaminación y se sabe que la crisis que ha habido del COVID viene también por la contaminación ambiental. Se sabe eso. La contaminación de aguas y la contaminación de suelos son factores importantes que han influenciado en el tema, pues, la propagación de este virus. En ese sentido, esta propuesta que tengo como inventora de hacer la reducción de metales pesados presentes en relaves para hacer un valor agregado como ladrillos o como agregados, es una de las tantas propuestas que tienen muchos inventores en el país y que nadie le ha dado la apertura, ni de COPI, ni otras instituciones, porque también, valga verdad, no hay una rectoría de la ciencia y tecnología. Es por eso que creemos que es inmediato la apertura de una creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se involucren los conocimientos de los inventores e innovadores. Con este conocimiento se le puede trasladar a las comunidades impactadas por la minería, que a su vez pueden fácilmente socializar esta tecnología y ellos mismos hacer el efecto replicador, y eso siempre y cuando el inventor abra la patente y el Estado le dé regalías. O sea, en otras palabras, no hay que darle pescado al poblador, sino hay que enseñar, sí, un ratito, gracias, hay que enseñar a pescar y que dar las herramientas tecnológicas, el conocimiento, la capacitación es básico y eso va a ser Unión por el Perú. Gracias. Muchas gracias. Rómulo, ya hemos terminado con nuestras preguntas. Adelante, por favor. Sí, gracias, Madeley. Sí, bueno, vamos en la parte, en los 2 minutos finales para cada candidato para presentar su orden de prioridades en propuesta al ser elegido, cuál va a ser, digamos, las primeras acciones que va a desarrollar si el pueblo lo confía el 11 de abril con su voto, que usted sea el representante, y su mensaje a sus electores. Iniciamos con el general Óscar Ponce de León. Muchas gracias. Dentro de mis propuestas, ¿no?, de llegar al Congreso con el apoyo de la ciudadanía, de la gran familia policial, está principalmente fortalecer, como les dije al comienzo, las comisarías, fortalecer, modernizar e incrementar las comisarías que faltan en el país. Pero tiene que haber un nuevo estilo de trabajo, de atención, una atención, pues, ¿no?, como debe ser, ¿no?, con cortesía y con resultados. El gran talón de Aquiles que tiene la Policía Nacional, lamentablemente, es la falta de personal.
Para ello vamos a legislar de tal manera que los policías que se retiran año a año, que son una buena cantidad de personal, pues seleccionarlos. A esa gente que se retira, seleccionarlos, y los que estén pues debidamente aptos, ¿no? Física, mental y moralmente principalmente, captarlos nuevamente y que se incorporen exclusivamente para el servicio de las comisarías. La comisaría es la carta de presentación no solamente de la policía, sino del Estado. Imaginemos, pues, ¿no? En las zonas apartadas, la comisaría representa al Estado, tanto en la capital de la República como en todas las regiones del país. Además, esta política, digamos, de seguridad ciudadana, no solamente va a ser en Lima Metropolitana, sino va a ser en todo el país. Y si falta personal policial, pues tenemos planificado contratar a 50.000 licenciados de las Fuerzas Armadas, que ya tienen cierta instrucción castrense, cierta formación, y vamos a darle el conocimiento policial necesario, suficiente, para que se incorporen, de tal manera que tengamos nuevo estilo en comisarías con personal policial debidamente estructuradas, modernizadas, con lo último en Candidato tecnología. Ponce de León, por favor, se le está terminando el tiempo. Diríjase usted a la población que lo esté escuchando. ¿Por qué votar por usted este 11 de abril? Mi interés es que la percepción de inseguridad que hay en el país baje a cero. Para ello tenemos que legislar lo suficiente y conocemos. Somos expertos en seguridad y para ello tenga la confianza en mi persona. Voy con el número 14 por Lima Metropolitana, por el partido Alianza para el Progreso. Y también para defender los derechos de la gran familia policial, principalmente en salud y en las vacunas y medicinas, como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias, general Óscar Ponce de León. El mismo tiempo para Zaira. Explique usted cuáles serían sus prioridades de ser elegida y su mensaje a sus electores. Bien, bueno, en prioridades justamente está la nueva constitución, ¿no? Vía asamblea constituyente, esa es la prioridad del partido. Eso lo vamos a hacer una realidad. La bancada perulibrista, de la mano del maestro Pedro Castillo Terrones, va a llamar a la consulta popular por una nueva constitución. Asimismo, como joven, yo estoy llevando la propuesta bandera de la juventud del partido Perú Libre, que es el ingreso libre y directo a las universidades, ¿no? En primera instancia, a corto plazo, vamos a reordenar los horarios de enseñanza en las universidades nacionales del país, de tal manera de que en vez de que salga una promoción cada semestre, salgan 3. Esto instantáneamente va a triplicar la cantidad de vacantes, ¿no? Asimismo, a mediano plazo consideramos importante elevar el presupuesto que se le designa a este sector, de elevarlo del 0.6% al 3%. Para que con ello las universidades puedan expandir su plancha docente, puedan crecer en infraestructura hacia arriba y puedan aperturar nuevas filiales descentralizadas en los conos de Lima. A largo plazo consideramos muy importante porque en Lima nos concentramos 1/3 de la población juvenil y tan solo existen 6 universidades nacionales, la cual realmente a nosotros nos preocupa porque a ningún político, a ningún partido le ha interesado construir o crear más universidades nacionales en la capital donde nos encontramos demográficamente la mayor cantidad de jóvenes. Es por ello que desde Perú Libre nosotros vamos a crear las universidades del Bicentenario, una universidad por cada cono de Lima. Estas universidades van a ser especializadas, es decir, pueden haber por ejemplo, una universidad de medicina, otra universidad tecnológica, y que alberguen a gran cantidad de estudiantes. Estamos más o menos viendo que sea como mínimo 100.000 estudiantes por cada una de estas universidades del Bicentenario. Llegó el momento, queridos jóvenes, de dar un voto rebelde este 11 de abril, un voto consciente, un voto por un maestro de escuela rural como es el maestro Pedro Castillo, y por Lima tienes a tu servidora Zaira Arias, que va a pelear y va a luchar por el derecho a la educación superior. Gracias. Bien, muchas gracias, Zaira, muy amable. Adelante, Madeleine. Vamos con la ingeniera Silvana. Sí, con la misma pregunta. Con la ingeniera Silvana. Ya no hay pregunta, sino... Ok, gracias. Adelante, bueno, por favor. Ok, estimado compatriota, tú que me escuchas y me ves, vota por un voto consciente este 11 de abril, marca la B de Valores, de Unión por el Perú, con el número 22. Ten en cuenta que es importante tener gente preparada en el Congreso que ha hecho cambios importantes. Soy una persona que es ingeniero metalúrgico, promuevo la minería climática inteligente, que usa economía azul con economía circular, que usamos los ladrillos a partir de relaves tratados. Es importante que descontaminemos el país y ni bien que ingresemos al Congreso vamos a proponer la ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación,
vamos a cambiar la Constitución, vamos a hacer la ley de emergencia nacional que convierta los relaves tratados por energías peruanas hechas en Perú, valga la redundancia, para hacerlos uso como agregado concreto y hacer casas ecológicas, que en nuestro país carece mucha infraestructura y no es posible que con tantos recursos minerales y con tantos residuos no se pueda hacer nada. Vamos a promover ley de tratamiento de conversión de aguas de mina en aguas potables para todo el Perú. Hay muchas comunidades que no tienen agua o están contaminadas y tenemos la tecnología nacional. Para eso vamos a hacer un gobierno electrónico donde vamos a facilitar que todos los inventos hechos en los últimos 200 años sean empleados por los peruanos, porque no es posible que tengamos carencia de infraestructura y de agua, y es posible ello con las tecnologías que estén digitalizadas en plataforma de gobierno. Por eso es importante ver siempre en la tecnología el driver de cambio de un país. Solamente con la tecnología vamos a cambiar y vamos a tener acceso al desarrollo. Se dice que sin seguridad no hay desarrollo. Es así como dice el general Ponce León, y eso sí es verdad. Es necesaria una infraestructura, pero para ello la tecnología tiene que ser implementada en todos los sectores. Hay que hacer un cambio real de la estructura del aparato estatal, y es importante el uso de las TICs. Por ejemplo, se podría usar drones tranquilamente para ver la delincuencia o mapear los diferentes distritos del país, ¿no? En realidad la tecnología es importante y siempre tiene que tener la visión humana, el rostro humano, tecnología sensible a la necesidad del ser humano. Y yo me he quedado por hacer eso y he donado 4 patentes a mi universidad, Alma Mater San Marcos, y gracias a esa donación que hice hace 17 años atrás, Concitec le dio 16 millones de soles. Soy consciente de lo que uno puede hacer como filántropa tecnológica y también como una inventora que con sus acciones a favor de la humanidad puede transformar la realidad. Vota este 11 de abril por la B de Valores de Unión por el Perú, por un real cambio para que el Perú tenga un real desarrollo sostenible. Muchas gracias. ¿Con qué número va? Repítalo, por favor. Sí, doctor, con la B de Valores, Unión por el Perú, el número 22 por Lima. Acá tiene una servidora en la Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a revolucionar en el sentido positivo con minería limpia y con nuestros recursos naturales y nuestro potencial humano, que somos todos los peruanos realmente bien creativos y que tenemos ese potencial de cambiar la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Silvana. Bien, Madeleine, vamos a breve pausa y regresamos para continuar conversando con nuestras invitados, candidatos al Congreso de la República. Así es, ya terminamos el primer bloque con nuestros candidatos. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Gracias. Muy bien, ha sido muy bueno y productivo nuestro programa el día de hoy. Los hemos escuchado realmente. Vemos el trabajo y el desarrollo que tiene cada uno de ustedes. Gracias por compartir sus conocimientos y el desarrollo con nosotros. Si gustan pueden quedarse todavía con nosotros acompañándonos. Tenemos otra ronda y esperamos volvernos a encontrar. Gracias, Carmen. Gracias a los demás competidores y un gusto conocerlos. Qué buenas propuestas que han hecho. Gracias. Igualmente, gracias. Hola. Sí. ¿Está Rocío? Rocío Sánchez. Buenas noches. ¿Rocío? Sí, buenas noches. Ah, ¿cómo estás, Rocío? Muy buenas noches. Dentro de unos momentos ya estamos empezando. Quería saber si ya estabas. Sí. Está Guido Merma. ¿El señor Guido Merma? Sí, muchas gracias, Madeleine. Estamos a su disposición. Muy bien. Y Leida Rimarachín. Sí, Leida. muchas gracias. Ah, ¿cómo estás, Leida? Sí, estoy también con muy poca conexión. Estoy en campo recorriendo muchas rutas de la región Amazonas, pero creo que vamos bien hasta el momento.
con la conexión. Vamos con fuerza. Dentro de unos momentos, qué bueno es podernos conocer y también compartir esos momentos. Estás en Amazonas, el Callao, Lima, está Rómulo también. Rómulo, ¿desde dónde estás hablando ahora? Estoy en la ciudad de Chachapoyas, en la región Amazonas, recientemente retornando de Rodríguez de Mendoza, de Omia. He estado ayer en Omia. Bueno, continuamos con el programa, agradeciendo a cada una de ustedes, mujeres y hombres, que nos acompañan al programa y hoy abordando política al día, es decir, conversando con candidatas y candidatos que van rumbo al Congreso de la República. Este 11 de abril se define quiénes serán los elegidos, tanto a la presidencia de la República como al Congreso Nacional, Congreso de la República y al Parlamento Andino. La misma regla para esta segunda ronda. 1 minuto para la presentación de cada candidato, su hoja de vida y el por qué va al Congreso. Madeleine, empezamos. Así, vamos a empezar con la candidata Rocío Sánchez. Ella va con el número 25 de Patria Segura. Adelante, Rocío. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Rocío Sánchez. Postulo por el partido Perú Patria Segura. Asimismo, tengo el número 25. También quiero felicitar al señor Rómulo por su introducción, a la señorita Zaida también por su invitación. Bueno, la que está hablando es abogada de profesión. Soy, he tenido como 10 años, 10 años de experiencia en gestión pública. He tenido 10 años de experiencia en gestión pública y bueno, postulo al Congreso porque deseo colaborar con el desarrollo de mi país a través del legislativo, haciendo propuestas, ¿no? en materia de lo que es el transporte, lo que es las MIPES, bueno, y además programas sociales, ¿no? Bien, Muy bien, gracias. Rómulo. Seguimos, Madeleine. Seguimos, por favor. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué te parece, Rómulo, si empezamos con salud? Sí, totalmente de acuerdo. Sus puntos de vista o propuestas, doctora Rocío Sánchez, sobre el tema de la salud. Bueno, lo que ahorita adolece bastante en mi país es el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, mi candidato fue uno de los promotores en el sentido de que fue uno, propuso, ¿no? que se realizaran las compras de las vacunas. Bueno, él manifestó la rusa, bueno, se compraron las vacunas chinas. Bueno, eso ya lo quedó a criterio del gobierno, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos proponiendo la creación de, ¿no? de más postas médicas y hospitales, ya que se necesitan, ¿no? Ahorita, hoy por hoy, estamos urgiendo en este tema del COVID. Asimismo, se busca lo que es la capacitación para médicos y enfermeras. El SIS sabemos que no se abastece. Si una persona tiene el SIS, si no se atiende en 3 meses, automáticamente pierde SIS. O sea, tenemos un SIS que, si bien de alguna manera asiste a la población, también se pierde si en 3 meses no se utiliza. El gobierno habla de la limpieza mucho, ¿no? Del tema del agua, que las personas tienen que tener mucho aseo, mucha limpieza, y sin embargo, tenemos asentamientos humanos que no tienen este recurso tan importante como es el agua. Por lo que se está planteando un saneamiento físico legal urgente, en el sentido de que se pueda realizar a través del legislativo, ¿no? Tenerlo como un planteamiento, ¿no? Una política a nivel nacional, ¿no? Para todos los asentamientos humanos, hacer el saneamiento a fin de que el agua, ¿no? Un recurso tan importante, llegue a la población. Muy bien, Gracias, candidata Sánchez. Vamos a pasar, Rómulo, con Leida Rimarachín, con la misma pregunta. Bienvenida a la bióloga Leida Rimarachín. Compártanos esos reconocimientos que ha recibido últimamente. Bueno, su hoja, su CV es bastante largo y usted tendrá la capacidad de comentarnos en el resumen
¿Ah? Sí, muchísimas gracias por permitir brindarnos este espacio y dirigirnos a la población. Contarles que ahorita me encuentro también en campo recorriendo Amazonas. Estoy en un lugar Calpón, que es un caserío de Lonja Grande, que tengo entendido que usted también ya pasó por acá. Así que, bueno, permítame presentarme. Soy Leida Rimarachín y así como muchas familias de la región Amazonas, yo tuve una educación rural, crecí en el campo y bueno, aposté por estudiar ciencias biológicas por esa misma conexión natural desde pequeña de haber crecido en el campo y mi familia también, ¿no? Así es como logré, ahora soy bióloga de profesión, magíster en biodiversidad y conservación de áreas tropicales y me dedico a lo que es estos emprendimientos sostenibles, a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en la región Amazonas. Y bueno, sobre la pregunta específica que nos pusieron acá en la mesa, es sobre salud, ¿verdad? Correcto. Así es. Ya, Correcto. bien. Así, si bien el análisis del contexto nacional sobre la salud, pues hemos visto que como país o como gobierno no hemos podido controlar ni fiscalizar la medicina que está a cargo de los privados específicamente. Así que nosotros como gobierno, como Juntos por el Perú, que represento, yo soy la candidata número 1 por la región Amazonas, y así que somos conscientes de esta realidad de la salud, que el Estado siempre ha estado de espaldas, sobre todo a la población rural, que no hemos contado con un plan para poder nosotros afrontar el sistema de salud, sobre todo en pandemia, y menos con el resto de atención en la salud para las diferentes formas de atención que necesitamos en el área rural, ¿no? Así que nosotros proponemos una transformación real de lo que es el sistema de salud integral para la población y con esto queríamos dotar de un control especial para poder nosotros, sobre todo, controlar el sistema de la salud pública respecto a lo que son los medicamentos. Hemos visto que el Estado no ha podido controlar ni fiscalizar estos medicamentos y así que se ha visto beneficiados solamente los programas que tienen los privados, ¿no? Ellos se han lucrado a costa de la salud y el sufrimiento de las familias, tanto del campo y la ciudad. Así que con esto nosotros proponemos una salud más integral, preventiva, así como Plan de Gobierno de Juntos por el Perú apuesta a tener un plan nacional de prevención en la salud, porque no lo tenemos, no existe en el Perú. Y en eso nosotros proponemos, al menos mi persona tiene una propuesta de que llevar a que la medicina tradicional forme parte integral de la salud de los peruanos y con esto queríamos también poner en énfasis el desarrollo, la investigación de medicamentos a base del conocimiento tradicional que tienen las diferentes culturas en las regiones amazónicas como aporte, ¿no? Como aporte y como plan integral de la salud. Sí, gracias. Muy bien. Rómulo, la misma presentación y pregunta va para Guido Merma, con el número 2 de Alianza Avanza País por el Callao. Adelante, por favor. Señor Merma. Hola. Hácele un poquito, por favor, su audio no se le escucha. Creo que tiene alguna dificultad con la conexión. Ahora por favor, ¿se me escucha? Sí, ahora lo escuchamos bien. Adelante, mire, yo a diferencia de nuestros distinguidos invitados, estoy en el Callao y sin embargo la conectividad es tan deficiente como la que ustedes viven muy lejos de Lima. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer sinceramente la invitación y felicitar el trabajo de don Rómulo, de la señora Madeleine. Creo que es una tribuna, como estamos viendo, no solo plural, sino además abordando aspectos sustantivos y particularmente la preocupación por la micro y pequeña empresa que evidentemente se establece un tema angular en el país. Yo soy efectivamente Guido Merma Molina,
soy docente universitario hace 31 años en la Universidad del Callao, soy economista, soy abogado, soy maestro en Derecho Civil y Derecho Comercial, así como con estudios concluidos en doctorado. En el ejercicio profesional igual asesoramos sobre todo micro y pequeñas empresas y también algunos asentamientos humanos. En ese sentido, reiterando el agradecimiento, a su disposición, por favor. Sí, doctor, doctor Guido, la pregunta número 1 es sus puntos de vista sobre el tema de la salud, que es uno de las, digamos, de las preocupaciones en este momento de orden prioritario, no solo por el COVID, sino en realidad en general, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. Como usted dice, no solo por eso, sino también porque en realidad está de por medio un poco la dignidad humana y la propia persona como centro de atención del Estado. Y en ese sentido, en realidad, habría que ver dos aspectos vinculados. Uno es el tema de salud, efectivamente, y el otro es el tema de educación, que es el campo, además, en el que nosotros trabajamos hace mucho tiempo. Pero ciertamente, para no ignorar la pregunta, en el tema de salud, nosotros consideramos que la situación que se establece de la realidad, creo que ya se ha comentado en esta misma edición, efectivamente hay desatención, hay carencia de infraestructura, hay retribuciones económicas inadecuadas a nuestros profesionales de salud, hay sobreexposición y una serie de limitaciones. Planteamientos. Creemos que es fundamental ahí, en primer lugar, establecer un equipamiento básico al tema de salud. Y en ese sentido también nos parece medular que estos centros de atención primarios, es decir, las postas médicas, tienen que volver a cumplir el rol trascendente que antes han cumplido. No puede ser que en la actualidad se encuentren prácticamente cerrados, estableciéndose como unidades de contención inicial de no solo las enfermedades, sino las diferentes consultas de atención médica. Sin embargo, en la actualidad no están cumpliendo siquiera un rol mínimo. En ese sentido, nos parece medular esa propuesta. Igualmente es el tema de incremento del presupuesto, aunque eso concierne evidentemente a política del Estado en materia de salud, dotación de infraestructura, la atención prioritaria, por ejemplo, en la actualidad, en lo que respecta al tema del oxígeno. No es posible que, por ejemplo, en diversas circunscripciones del Callao, Carmen de la Legua, Callao Cercado, Ventanilla, para que la propia colectividad, como no tiene la atención del Estado, están haciendo colectas, actividades, una serie de tareas a efectos de ellas, las entidades organizadas de la población, buscarse evidentemente el oxígeno correspondiente. En ese sentido, en el sector salud, en realidad, son ese tipo de demandas las que hay que atender prioritariamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guido. Sí, Madeleine, vamos continuando con el programa en esta segunda pregunta que en realidad nos interesa en sobremanera encontrar propuestas, opiniones, puntos de vista, reactivación económica. Estamos en una crisis que nos está golpeando y que va a golpear un poquito más fuerte todavía en los próximos meses. Vamos con la doctora Rocío Sánchez. Reactivación económica, doctora. Sí, buenas noches. En el tema de lo que es la reactivación económica, sabemos que más de 3 millones de personas han quedado en total desempleo. Bueno, mi partido, ¿no?, tiene como bien reactivar lo que son las MIPES, ¿no?, para lo que es MIPES y microempresas, para el tema de los agricultores. ¿Por qué? Porque sabemos que a nivel nacional ocupan más del 0.5% de lo que representan más o menos 3 millones de personas desempleadas en el sector agrario. Es así que en ese sentido nosotros estamos proponiendo un tipo de reactiva para los micros y MIPES en tema de los agricultores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo que es la recuperación, ¿no?, de las deudas, ¿no?, que nos tienen
grandes empresas como son Claro, Telefónica. Vamos a hacer también asimismo la revisión de los contratos marcos, ¿no? Que sabemos que no son, que ya no se pueden revisar, que de acuerdo a la normativa internacional, estos son intocables, pero nosotros como gobierno vamos a plantear que se haga la revisión de los mismos a fin de que se pueda, a fin de que se puedan hacer los recuperos correspondientes, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, doctora, muy amable, doctora Rocío. Madeleine, seguimos con la misma pregunta, y esta vez el turno a la bióloga Leida Rimarachín, de la región Amazonas, candidata con el número 1. Adelante, Leida. Sí, muchas gracias. Bien, en el tema de economía, nosotros como plan de trabajo de gobierno de Verónica Mendoza proponemos la reforma urgente, la nueva reforma agraria. ¿Y por qué proponemos esto? Porque sabemos que más del 30% de la población a nivel nacional pues depende netamente de la agricultura. Y en esta pandemia nosotros lo que hemos hecho es proveer el alimento para todos los peruanos. Y nadie ha tocado el tema de cómo hemos vivido o cómo lo hemos pasado las personas y las familias que nos hemos dedicado a hacer agricultura en pandemia, a pesar de las diferentes crisis que hemos tenido en lo que es el tema de comunicaciones, en el tema de transporte. Y ahí es donde nosotros queremos incidir con la nueva reforma agraria, porque queremos asegurar con nuevas asistencias técnicas permanentes para la población y asimismo asegurar un nuevo sistema de riego que es obsoleto en todo el país, pero sobre todo que llegue a las familias rurales, a la agricultura, al tema agrario de las familias, las que se dedican a la familia, sobre todo agricultora del país, ¿no? Que la tecnología y los sistemas de riego, lo que están diseñados en el país solamente son para los que hacen mega agricultura y sobre todo en la costa, ¿no? Entonces nosotros queremos que esto llegue a las familias agricultoras, que llegue a los campesinos de verdad. Ahorita nosotros estamos en una zona netamente rural donde sí se necesita tecnificar el riego y ahí es donde proponemos este nuevo sistema. Y además lo que más queremos lograr con esta reforma agraria es que la producción del sistema agrario en el campo de las familias agricultoras esté asegurada y llevemos a nuevos mercados y sobre todo con precio justo, porque nuestros productos solamente se venden como materia prima y no es valorado ni en la ciudad ni en la capital. Entonces nosotros sí buscamos ese precio y ahí sí ustedes están cumpliendo un papel importantísimo. Y además, nosotros con nueva forma de tratar de empujar la economía, lo que nosotros proponemos es mejorar las redes de comunicación, las redes sobre todo de tecnología. Como nosotros ahora, el peruano, sobre todo la producción de las familias agricultoras en el campo, no tenemos este sistema de tecnología de internet para poder comunicarnos y vender, cuando ahora sabemos que los productos podemos vender a través de plataformas virtuales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a implementar con la reforma agraria. Y también proponemos el mejoramiento de las vías de comunicación. Justamente para llegar ahorita nosotros hemos tenido muchos percances y las carreteras están bloqueadas, las carreteras en pésimo estado, no hay prioridad para mejorar las vías de comunicación en la zona rural. Si en la ciudad ya tenemos complicaciones, imagínense lo que pasa en el interior del país. Y nosotros lo vemos y lo vivimos a cada momento en diferentes puntos de la región Amazonas. Ahora les hablo de la región Amazonas, que lo conocemos muy bien, ¿no? Y usted también, doctor Rómulo, lo conoce perfectamente, donde nosotros tenemos que caminar horas de horas para poder sacar un producto. Y encima tenemos que también caminar y no solamente sufrir eso, además las inclemencias del tiempo y para que no tengamos un valor específico como debe costar un producto que sale del campo con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos ahora con la misma pregunta al doctor Guido Merma. Gracias. Yo debo empezar reconociendo a las colegas Rocío y Leida por su respuesta pertinente,
porque a diferencia de ahora, en el espacio anterior habíamos escuchado que el cambio de la Constitución, los bonos de 600 soles anuales y la creación, por ejemplo, de 2 universidades con 100.000 contribuyen a mejorar, a reactivar el país. Probablemente, en teoría sí, pero como don Rómulo prácticamente lo observó, es impracticable, es irrealizable. Por ejemplo, la reforma de la Constitución es un tema pues de 2 años en realidad. Lo que se requiere, y ahí va la pregunta, es inmediatamente atender un proceso de reactivación económica. Para eso, por ejemplo, nuestro candidato Hernando de Soto ya ha publicado y ha difundido un programa de emergencia inmediato que consiste en realidad en 4 aspectos básicos. En primer lugar, es en destrabar las inversiones que en los últimos años en el país se han paralizado. Básicamente en el tema de recursos, en el tema energético, en el tema también de algunos aspectos mineros. En segundo lugar, es la formalización de la propiedad, es dar valor a los activos inmobiliarios, mobiliarios y una serie de aspectos, incluso tratando de titulizarlos de tal manera que estos no solo tengan vigencia en el mercado peruano, sino en el mercado internacional. Y en tercer lugar, ciertamente, tratar de unir estos 2 sectores, A y B, con C, D y E, unir en el sentido de establecer una propuesta para ambos, una propuesta convergente, porque en la actualidad actúan como 2 sistemas absolutamente separados. Y finalmente, en esa misma lógica, porque las decisiones hay que tomarlas y en esas decisiones no debe participar solo el Estado, sino también la población, también las entidades privadas, desde luego. Además, yo quisiera añadir a eso, como me parece que también lo han remarcado nuestras distinguidas invitadas, el hecho de la reactivación de la micro y pequeña empresa, que resulta fundamental, sobre todo en un país en el cual, como también se ha dicho, prácticamente estamos con 80 o más % de informalidad. En ese sentido, la reactivación económica tiene que empezar por la micro y la pequeña empresa, tiene que llegar a ella, en otros términos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Guido. Madeley, vamos a la tercera pregunta. No somos ajenos de nuestra realidad social, no somos ajenos a nuestros más de 3 millones de personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores. Realmente tenemos que incluir, tenemos que ser un país inclusivo, responsable. Puntos de vista al respecto, doctora Rocío Sánchez. Sí, bueno, lo que he escuchado el tema de la responsabilidad social, ¿no? Por los diferentes programas sociales que tiene el país. Nosotros hemos visto por conveniente la continuidad de los programas sociales como son el vaso de leche y lo que es los comedores populares. ¿En qué sentido? En que si sabemos bien de que mucha gente ha quedado desempleada, ¿no? Sin trabajo. Y asimismo vemos que están actualmente en los comedores populares, en los vasos de leche, se está racionalizando lo que es la cantidad de producto lácteo que se les entregaba a los vasos de leche, que antes era hasta los 17, ahora le están reduciendo hasta los 13, ahora les ha bajado hasta los 12 años, ¿no? Y en plena pandemia no podemos estar inertes ante semejante necesidad que tiene el pueblo peruano. En ese sentido, nosotros como partido hemos visto por conveniente la continuidad de los programas sociales y justamente de alguna manera afianzarnos. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros vamos a llegar a la población en sí y poder apoyarlos de alguna manera con sus alimentos. Bien. Muchas gracias, doctora Rocío Sánchez. En el mismo orden, la pregunta lo trasladamos a la bióloga Leida Rimarachín. Muchas gracias. De acuerdo a esta pregunta, pues nosotros como plan de gobierno de Juntos por el Perú nos basamos en un plan totalmente inclusivo basado en esta frase del summa causa, que es el buen vivir, ¿no? Entonces nosotros somos muy conscientes de esa
de esa transformación que queremos lograr, y para eso nosotros nos proponemos en transformar de una economía netamente centralizada y capitalista, ¿no? Nosotros proponemos a una economía inclusiva, que sea representativa, no solamente para la ciudad, sino también para nosotros que apostamos por una economía sostenible y que apostamos por la conservación también de nuestros recursos. Asimismo, no queremos que sea un Estado totalmente exclusivo para un sector o exclusivo para un grupo, sino que queremos que sea un plan de gobierno inclusivo y plurinacional, que se base en las mayorías, que tome en cuenta las diversas culturas de la Amazonía. Somos más de 38 lenguas basadas en un conocimiento tradicional y no están considerados en los planes de gobierno de otros candidatos. Así que nosotros apostamos por eso, y además queremos romper esa democracia exclusiva también para tener un nuevo pacto social con todas nuestras culturas en el Perú. Bien. Madeley, adelante. Rómulo, si me permites, vamos Adelante. a seguir con el doctor Guido Merma con la misma pregunta. Adelante, doctor. Muchas gracias, Madeleine. Efectivamente, la inclusión social es un objetivo de política internacional preconizada por Naciones Unidas, asumida por nuestro país. El tema es qué tanto se cumple. Podríamos hacer un balance de ello y probablemente ese balance en nuestra perspectiva sea negativo. Efectivamente, hay muchísimos sectores en la sociedad del país que no se encuentran integrados en modo alguno. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas de tercera edad, estamos hablando de madres abandonadas, de los niños también, estamos hablando de las personas con discapacidad y qué decir de algunos grupos minoritarios. En ese sentido, nosotros creemos que es indispensable también establecer ciertos niveles de tolerancia. Una de las cosas que más hemos visto, por ejemplo, en los últimos años, quizá estoy hablando de los últimos, no sé, solamente 2 años, por ejemplo, es que la intolerancia nos gana. E incluso hay candidatos presidenciales que están observando a la mujer en un rol menos gravitante, o están refiriendo incluso a la religión como un asunto de división, ¿verdad? O descalificando a los que aparentemente son izquierdistas o derechistas, etcétera, etcétera. No, creo que se requiere una dinámica convergente de manera urgente para lograr una convivencia ordenada y pacífica en el Perú, en este Perú del Bicentenario. Nosotros, por ejemplo, en el Callao estamos aproximadamente con 100,000 personas con discapacidad. Frente a ellos, ¿qué se ofrece? No hay, lamentablemente, un conjunto de alternativas. Entiendo que hay solo 2 en realidad. Uno que está funcionando, un centro de producción, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Obviamente que no llegan. En ese sentido, nuestro reclamo, nuestra demanda es que como una política pública urgente, priorizada, desde el Estado se establezca la necesidad, evidentemente, de la inclusión, del trato adecuado incluso a los sectores minoritarios y de establecer cada vez más una política de convivencia de respeto básico, entre otros aspectos. Muchas gracias. Okay. Bien. Rómulo, si me permites un ratito, por favor, quisiéramos pedirle a la candidata Rocío Sánchez, no tenemos su imagen, solamente tenemos, perdón, una imagen. ¿Prende su cámara usted, candidata? Sí, está fallando mi cámara, no funciona bien, por eso es que está así, por eso estoy hablando Sí. nada más. Sí, sí. Está bien. Sí, pido disculpas, más bien, pido disculpas. No se preocupe. Bien, vamos en la última ronda, por favor. 2 minutos para cada candidato, para que usted, al ser elegida o elegido, este 11 de abril, ¿cuál va a ser la prioridad al ser elegido en el Congreso de la República? Y usted pueda dar su mensaje a sus electores, a sus seguidores. Adelante, doctora. Bueno, Sánchez. Bueno, sí, gracias. Bueno, ante todo nosotros tenemos muy en claro, ¿no? El tema de los emprendedores, ¿no? El tema de los microempresarios, y por ello hemos visto, ¿no? Vamos a reactivar el Banco Agrario, dado que se necesita apoyar a nuestros agricultores. Tenemos eso en primera línea, ¿no?
También tenemos el Reactiva MIPE para nuestros agricultores y micro y pequeños emprendedores, porque son la parte más golpeada, ¿no? Si se quiere bien decir, de toda esta pandemia, de todo lo que ha pasado. Vemos muchos emprendedores que han sido afectados, sus locales han sido, están grandemente endeudados, ¿no? Ha habido Reactiva para los bancos que, si bien es cierto, ellos han trabajado, se les ha dado el Reactiva y sin embargo nuestros emprendedores, nuestros empresarios, microempresarios, no ha habido ningún tipo de apoyo para ellos. Entonces nosotros tenemos como primer impulso apoyar a los micros y pequeños emprendedores, tanto a nivel empresarial como en el sector agricultor. También tenemos como prioridad también la creación del seguro social obligatorio para los pescadores artesanales, que si bien ellos tienen un seguro en el cual les cubre, ¿no? Si bien es cierto están en faena, no les cubre cuando ellos van por la calle, les puede atropellar el carro, pasa un accidente, ese seguro no les cubre a ellos. En ese sentido, nosotros tenemos en claro la creación para el seguro social obligatorio para estos pescadores artesanales y también tenemos la creación para nuestros transportistas. Se ve también asimismo que la parte del transporte está duramente golpeada, ¿no? Porque ellos actualmente, ¿no? Se quejan, ¿no? Hay una defensoría, si bien es cierto, tienen una oficina de defensoría del conductor, esta no funciona. Entonces nosotros hemos visto por conveniente la creación de la defensoría del conductor y transporte, la revisión también del reglamento de transporte, de tránsito y el dato por los excesivos cobros que tienen. ¿Por qué? Porque el conductor generalmente trabaja para pagar la papeleta. La revisión de las normas de los 100 puntos de los conductores, ¿no? Para lo que es se plantearía lo que es la reducción por capacitación, la revisión de las leyes sancionadoras, M1, M2, M3, ¿no? De los conductores. Bueno, defender las rutas, ¿no? Y poder fiscalizar la función de la SUTRAN hacia los transportistas. Bien. Muchas gracias, doctora Rocío Sánchez. Gracias también, muchas gracias a ustedes. Muy amable. El mismo tiempo para exponer su orden de prioridades al ser elegida este 11 de abril y obviamente enviar su mensaje a sus seguidores que de seguro están atentos. A la bióloga Leida Rimarachín. Muchas gracias. Bueno, nosotros de llegar al Congreso después del 11 de abril, nosotros proponemos en primer lugar es que se reconozca la retribución a las personas que voluntariamente han decidido proteger los recursos del patrimonio nacional del Perú, como es las fuentes de agua, los bosques. Queremos que estas personas sí reciban una retribución por proteger los bosques y las fuentes de agua. Especialmente hablo de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas que está precisamente en todos los Andes, que son los guardianes de los bosques y las aguas. Asimismo, nosotros queremos impulsar esta economía verde desarrollando productos y servicios a base de la biodiversidad que estamos protegiendo. Y con esto también quiero puntualizar de que en nuestro Perú necesita una reforma del sistema de fiscalización ambiental, así que con eso nosotros queremos impulsar un proyecto de ley que rediseñe el sistema de protección ambiental en el país, creando una comisión especializada ambiental nacional que se dedique a fiscalizar específicamente de una vez todo el problema los problemas ambientales para que dejen de afectar a la parte social y económica en el país y evitar los conflictos socioambientales que se ven a cada momento, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos, rediseñar ese sistema para poder cumplir con este papel. Y bueno, mi mensaje a todos los amazonenses, sobre todo, es de que decirles que juntos sí podemos transformar esta política y no solamente necesitamos rostros nuevos, sino que necesitamos gente que quiera apostar por transformar la política y con una vocación de servicio llegar a la mayoría de la población. Así que no se olviden marcar Juntos por el Perú el símbolo JP para la presidencia Verónica Mendoza y marcar JP para el Congreso y escribir el número 1 de Leida Rimarachín. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos con el doctor Guido Merma.
Sí, muchas gracias también, muchas gracias. Yo pienso que si solicitan la priorización, diría reactivación económica, salud y educación en ese orden. Pero al margen de esos aspectos que ya hemos abordado, yo, permítanme, no lo he hecho antes, pero podría quizás segmentar el Callao, porque soy un candidato del Callao para el Callao, en tres partes. Diría, uno es el Callao Bellavista, la perla, el Callao antiguo, donde pienso que la prioridad ahí es seguridad, obviamente, seguridad y también el tema de la corrupción a nivel regional, a nivel provincial. Si vemos a Carmen de la Legua, Callao Norte, me parece que la prioridad es un poco el saneamiento urbano, es el tema también de seguridad, seguridad. 9 de cada 10 chalacos en general consideran que su ciudad se está haciendo cada vez más invivible, cosa que es una estadística trágica en realidad que no hay en otro sitio del país. Y finalmente el tercer segmento sería Ventanilla, Pachacútec, sobre todo en mi Perú, en el que hay tres objetivos o tres urgencias. Uno es el tema, curiosamente, 2021 Callao, saneamiento físico legal. Casi en realidad el 50%, diría yo, de los inmuebles no están obviamente formalizados. Es una tragedia para ser Lima Metropolitana en realidad del Callao. En segundo lugar, es el tema de la distritalización de Pachacútec y Ventanilla Norte. Esas dos circunscripciones que prácticamente albergan, diríamos, casi a 250.000 a 300.000 personas, requieren ser distritos hace mucho tiempo y no hay ningún argumento técnico que debe impedirlo. Y en tercer lugar, diría que es el asunto de la reactivación industrial, es el asunto de la movilización económica. Gracias por esta oportunidad, distinguido Rómulo, distinguida señora, igualmente Madeleine, muy gentil. Yo soy el candidato por el Callao, Avanza Países, nuestro partido. El candidato es Hernando de Soto, quien ha sido calificado como una de las mentes más brillantes del mundo en la actualidad y por su propio rival le ha dicho es el mejor economista del país y soy el número 2. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestras invitadas, invitados en esta noche en el programa Política al Día. Por mi parte, debo señalar que las preguntas justamente han sido estructuradas pensando en el país, conociendo bien que tenemos 25 distritos electorales, incluyendo el distrito electoral que hoy corresponde a los peruanos en el exterior. Sin embargo, al ser elegidos, son elegidos con responsabilidad nacional. Los congresistas son elegidos por un distrito, pero finalmente tienen la responsabilidad nacional. Legislan por normas, con responsabilidad, con facultad, con la representación nacional incluso, con la responsabilidad de fiscalización nacional, de manera que las preguntas para nosotros son las prioritarias. Creo que cada uno ha respondido en función a su experiencia, a su formación, a su visión. Lo que más a mí me mueve es cuando veo y escucho la proyección al futuro. ¿Cómo queremos ver a nuestro país, a nuestra región, a nuestros pueblos? Eso es responsabilidad hacia adelante, basados en la experiencia, basados en el conocimiento, obviamente. Eso da seguridad, da autoridad. Yo creo que han señalado el tema de la descentralización muy bien, han señalado los temas referidos al orden de lo que el Perú necesita, y ojalá alentamos a todos los candidatos presidenciales y al Congreso de la República a seguir mirando, no de la capital al interior, sino pensando en la profundidad de las realidades en que vive. Cuando el doctor Guido ha señalado de Pachacútec, me acordé de ese parque industrial que tiene cerca de 20 años sin titular, sin título de propiedad, que no pueden tener acceso a energía eléctrica formal ni a servicios de agua formal como para desarrollar industria, y nos piden reactivar economía, nos piden ser competitivos. Entonces, ciertamente hay temas que se ha mencionado, el tema del valor agregado, ojalá sigan mencionando. En el Perú no tenemos un parque industrial,
O sea, no tenemos ninguno. No tenemos un parque científico y tecnológico. O sea, grandes tareas por desarrollar y ojalá lo incorporen los candidatos a la presidencia. No los estoy escuchando los dimes y diretes, es decir, lo acostumbrado de siempre. Yo pensé que con nuevos rostros en la política podría haber un cambio de estilo. En lugar de perder el minuto de tiempo en los medios de comunicación para atacar o buscar golpes bajos, incluso en algunos casos, se dedicaran a hablar de propuestas coherentes, viables, que dé seguridad a la población, que al fin llegó el cambio, el punto de quiebre para nuestra sociedad peruana. Pero en fin, estamos en esa carrera, sigamos. Han hablado, por ejemplo, de bancos, y la verdad que creo que hay mucho que discutir. Ahí hay todo un tema que discutir. Un tema de la formalización, que es otro gran tarea para poder conversar seguramente más adelante. Hoy estamos recogiendo opiniones y ustedes, amigas y amigos, tomarán la mejor decisión el 11 de abril. Madeleine, palabras finales, nuestro agradecimiento al equipo para ir cerrando, que estoy de frío aquí en Chachapoyas. Así es. Bueno, Rómulo, agradecer a cada uno de nuestros candidatos por el tiempo tomado y compartido con todo nuestro público, y también avisarles a todos nuestros amigos candidatos que Pymes Perú, Radio y Televisión, está las puertas abiertas para que ellos puedan compartir con nosotros sus experiencias y también puedan sintonizarnos a través de las siguientes redes que van a salir dentro de unos momentos. Muchas gracias y con nosotros será hasta el próximo jueves de nuestro programa, que ya está sintonizándose cada vez mucho más. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Anuncio mañana viernes La Voz de las Regiones a cargo de la ingeniera René Rojas Cisneros. Yo no podré estar en el programa, estaré en comunidades donde no hay servicio de telefonía, no hay internet. Ya les contaré la próxima semana cuando me retorne al programa de los resultados que vamos a ir obteniendo juntamente con el presidente de la Asociación de Economía Verde, el profesor Lorenzo Barrientos. Así que mañana el programa está genial. Va a estar el gobernador de Moquegua, 5 alcaldes de Moquegua, con quien hemos firmado un convenio hace pocos días atrás para impulsar un corredor económico en Moquegua. Hoy tuve la reunión con el gerente general del gobierno regional de Amazonas, he tenido la reunión con el vicegobernador de la región, con el rector de la Universidad de Chachapoyas, con dirigentes de varias organizaciones, y incluyendo la mesa técnica que incorpora más de 50 organizaciones del sector café y cacao, cooperativas y asociaciones. Estamos construyendo una hoja de ruta para un corredor económico en la región Amazonas, al igual que en la región San Martín, en el Alto Mayo, y posiblemente la cuarta región a trabajar el corredor económico será Cajamarca, partiendo por Jaén San Ignacio. Estamos en la chamba, estamos en el campo, estamos haciendo el esfuerzo de articular desde el sector privado hacia el sistema de gobierno central, regional, local y la academia. Reitero, no estamos dependiendo de las decisiones de los gobiernos. Estamos nosotros del sector privado presentando las propuestas con equipos de trabajo y con inversión privada. No estamos esperando que aprueben el presupuesto del año. Así que avancemos para adelante. Muchas gracias, René. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias a todo el equipo. Somos 18 en Pymes Perú, quienes hacen posible que de lunes a viernes lleguen los programas con programas especializados, valga la redundancia, programas temáticos con invitados justamente especializados para poder facilitar y ayudar a nuestro país. Estoy seguro y convencido que vamos a lograr tener un Perú competitivo en una línea de primer orden en el mundo en los próximos años. No los digo si es cuántos años, porque no sé qué va a pasar en estas elecciones. Es más, dije al inicio que yo encuentro poblaciones donde están indecisos
en emitir su voto. Varios no. me dicen, voy a viciar mi voto. Yo no tengo todavía una opinión definida. No tengo todavía una posición definida. Estoy escuchando, viendo, observando, como seguramente sucede a muchos peruanos. Pero sí tengo claro el trabajo que venimos haciendo y que tenemos que continuar al margen de las elecciones del 11 de abril. Así que para adelante, amigas, amigos, colegas, emprendedores. El Perú depende de la actitud de nosotros. Hasta pronto. Bendiciones. Así que para adelante, amigas, amigos, colegas, emprendedores. El Perú depende de la actitud de nosotros. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato.